International Trial Watch somos una plataforma formada por entidades dedicadas a la defensa de derechos y libertades ciudadanas. Durante las 17 semanas de juicio hemos facilitado la presencia de 60 personas observadoras en el Tribunal Supremo. 40 observadores y observadoras internacionales de Europa, América, África y Asia. 10 profesores y profesoras académicas de universidades estatales y exmiembros de la Judicatura. 10 miembros de organizaciones de defensa de derechos y libertad del Estado: Madrid, Valencia, Galicia, Andalucía, País Vasco, Islas Baleares y Cataluña. Se han elaborado relatorías y comunicados semanales con las valoraciones de las sesiones del juicio. Se ha hecho un seguimiento de las vulneraciones de derechos durante el juicio desde una perspectiva penal, procesal y constitucional. Este seguimiento nos permite dar lugar a un informe preliminar, un informe académico y un informe internazionale. Quello che ho visto, ho letto, ho capito, in realtà non c'è stata una violenza e non c'è stato un incitamento alla violenza. Il processo penale non deve criminalizzare il dissenso, il processo penale non deve occuparsi delle opinioni personali, il processo penale non deve dissuadere dai movimenti pacifici di protesta. Se está sentando un precedente, un futuro en el que nos parece que esta situación puede provocar bloqueos y dificultades para el ejercicio de derechos fundamentales que implican la participación de toda la ciudadanía. Nunca se produjo rebelión y tampoco el delito de sedición. We are criminalizing people for using their human rights, such as right to assembly and right to freedom of speech. Seguimos trabajando para llevar las conclusiones de esta observación hasta las más altas instancias de denuncia internacional. Necesitamos tu apoyo para seguir.